Hola, un saludo para todos los amigos de Clínica Psicológica. Mi nombre es Javier Fernando Acosta y soy psicólogo clínico. En este espacio les voy a compartir algunos tips o algunas ideas respecto de mis opiniones y consideraciones de lo que está ocurriendo a nivel de salud mental respecto de la crisis del coronavirus o el COVID-19. Bien, es importante comenzar explicando que ante cualquier tipo de situaciones o espacios o contextos de emergencia, lo primero que hace en nosotros es actualizarse un sentimiento inconsciente que se asocia respecto a un temor por perder la vida, quedar enfermos o de repente quedar inútil frente a las formas de relacionarse con los demás, con la realidad. Esto genera que a través de todas las series de comentarios que aparecen en los medios de comunicación, en redes sociales, en el voz a voz con nuestros amigos o con nuestros familiares, pueda despertar en nosotros algunos sentimientos de pánico o ideas de un temor incesante. Bueno, lo importante es definir la diferencia entre temor, angustia y lo que sería un episodio de miedo. Bueno, esencialmente la angustia es la idea que van a hacer en nosotros de que algo pueda ocurrir, una expectativa de que algo malo pueda suceder. El temor es la conexión entre un evento catastrófico o un hecho nefasto que se asocia a que ya nos ha ocurrido a nosotros y que se asocia con algo que está ocurriendo actualmente, que nos genera la asociación de que eso nos pueda volver a ocurrir. Finalmente, el miedo es la ligazón, la ligadura que se genera entre la angustia, es decir, el sentimiento de que algo pueda pasar con un objeto específico. En este caso, muchos de nosotros estamos experimentando tanto sentimientos de angustia como sentimientos de temor y sentimientos de miedo. En general, el miedo es una de las emociones que tiende a compartirse y a esparcirse de forma mucho más fácil en nuestra sociedad, respecto de que los medios de comunicación aprovechan las situaciones que están ocurriendo para tener un medio bajo el cual poder vender. En ese sentido, se alimentan de un objeto, en este momento el COVID-19, y de nuestra reacción o expectativa de que algo malo suceda con nosotros mismos. Esto se asocia directamente con un sentimiento inconsciente de no querer morir, es decir, para nosotros inconscientemente somos inmortales. Entonces, cualquier situación o exposición ante la vida o la realidad que nos evoque una idea contraria, como la idea de poder enfermar o poder perecer en este tipo de situaciones, pues va a generar que el miedo sea creciente y que caigamos en situaciones de pánico. Bueno, una de las herramientas importantes va a ser evaluar de qué forma nos está afectando lo que estamos escuchando y lo que estamos viviendo. Para nosotros en la actualidad es complejo tener que quedar confinados en un espacio llamado en estos momentos aislamiento. Estas medidas de aislamiento son medidas preventivas y asegurativas para nuestra salud, ya que si bien es cierto que el 80 o el 90% de las personas puede llegar a contraer el virus, no será de una forma letal. Sin embargo, las medidas que se han tomado es para evitar de que todos generemos una contracción del virus en el mismo momento y que los recursos médicos, hospitalarios o de salubridad pública no puedan contener o auxiliarnos en completud. Por ende, es la invitación de parte de los estamentos o el mecanismo de protección pública a que nos quedemos en casa. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos en casa y se nos acrecenta lo que hemos descrito como un sentimiento de miedo, angustia o temor, para evitar caer en pánico? Lo primero es evidenciar de que este mecanismo de aislamiento no es un factor negativo para nosotros, sino que es un factor positivo que lo que busca es generar un medio de protección. Una vez entendamos que dentro de nuestro espacio, de nuestras viviendas, de nuestros hogares, vamos a estar cuidando de nosotros mismos, vamos a tener un rol activo a pensarnos a nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que primero que todo pensar que no nos están encerrando, sino que nosotros estamos ubicando un medio de protección para nosotros mismos, nos da un rol como agentes.
Ese rol como agentes va a ser importante porque nos va a ubicar en el lugar de estar haciendo algo por nosotros mismos y estar haciendo algo para cambiar la situación que nos preocupa o que nos genera miedo. Ahora bien, al tener ese rol como participantes activos, vamos a poder comenzar a disminuir los niveles de ansiedad, de temor y de miedo. ¿Qué hacer entonces dentro de ese espacio en el que nos genera tanta ansiedad, estar encerrados, no poder continuar haciendo nuestras actividades cotidianas, no poder continuar en los desarrollos que normalmente veníamos haciendo, sumado a otros factores como por ejemplo las dificultades económicas que muchas de las personas presentan? Pues bien, la mayoría de consultas que he tenido en estos espacios a través de los medios virtuales radica en la ansiedad de que haya una ruptura entre lo que veníamos haciendo anteriormente y lo que no podemos hacer actualmente. Ahora, esta preocupación de muchos por tener que estar en casa sin poder estar haciendo actividades, es importante que entremos a evaluar y analizar de qué forma nos está afectando a cada uno de manera particular. Es decir, no es lo mismo para el niño de 5 años que para el joven de 14 o 15, no es lo mismo tampoco para el adulto de 24 años, de 30 años o para el adulto mayor, esta situación de aislamiento. Por lo tanto, va a ser importante que nos pensemos cada una de las herramientas desde lo particular y desde lo personal. Así vamos a tener en cuenta qué es lo que de cada uno de nosotros se está asociando con estas situaciones actuales. Es decir, el miedo que experimentemos actualmente se va a asociar con temores o angustias que tengamos en el pasado y que en estos momentos se alimenten de la situación actual. Ahora, una vez teniendo en cuenta que nosotros tenemos un rol activo dentro de esta situación que se está presentando, es decir, nosotros elegimos cuidarnos a nosotros mismos y prevenir el contagio del virus quedándonos en casa, podemos comenzar a trabajar en qué es lo que se está movilizando internamente en nosotros. Una vez que logremos identificar si el miedo está provisto de un temor a morir o por el contrario, un temor a que esta situación nos supere en términos económicos, en términos sociales, podemos identificar el problema a tratar y de la manera en que nos podemos ayudar nosotros mismos desde casa. Aquí quiero resaltar que es importante que una vez que identifiquemos que esta serie de problemas pueden superar nuestras propias herramientas de trabajo en casa, desde nosotros mismos o de conversación con nuestros amigos o con familiares, es importante que acudamos a contar con el apoyo de un profesional de la salud mental. Se han habilitado medios de apoyo a través de las redes sociales en los cuales podemos comunicarnos con la línea de atención nacional para la emergencia en salud mental, o también las personas que cuentan con el apoyo de psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos o en el caso de algunas personas con psicoanalistas que trabajan a través de las redes sociales como las videollamadas, las reuniones por Zoom, por Skype, en fin, otros medios de contacto virtual. Va a ser muy importante que puedan generar con ellos espacios de diálogo, de conversación, esencialmente para, primero, disminuir la angustia que están sintiendo en estos momentos. 2, poder cambiar la óptica desde lo que estamos viviendo. Recuerden que a veces es un poco más complejo ver la realidad desde el foco de nosotros mismos cuando estamos asustados. No podemos generar ni ideas ni otras posiciones o posturas para resolver la situación. Por eso va a ser importante que podamos conversar con otras personas que nos ayuden a ampliar el horizonte de lo que estamos observando y de lo que estamos viviendo. Ahora, también va a ser importante que si nos genera angustia lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo en redes sociales o en los noticieros, nos desconectemos un poco de esta serie de espacios. Tomemos las rutinas que estamos llevando a cabo en casa, o si no tienen rutinas, empecemos a construir algunas actividades, que para todos no es fácil construir rutinas. Entonces podemos empezar a implementar algunas actividades. No tiene que ser 100% necesario, por ejemplo, que estén ocupados todo el tiempo de su día. Hay personas para las cuales es necesario tener divididos los sectores de su día a día en actividades en la mañana, actividades en la tarde, actividades en la noche, como para otras
que no es 100% necesario, sino que disfrutan, por ejemplo, de reposar, descansar, leer un libro o simplemente concentrarse en ver alguna serie, jugar algún videojuego, jugar algún juego de mesa, en fin. Nuevamente les invito a considerar las particularidades y las especificidades de cada una de las personas. Por eso, para quienes es importante tener actividades que hacer en el día a día, concentrarse en qué actividades son de sus mayores gustos. Si desean hacer deporte, qué tipo de deportes podemos hacer en casa, qué tipo de actividades podemos hacer que nos ayuden a mantener ese estado físico o a sostener el uso del tiempo en pro de nuestro cuidado físico. Ahora, también va a ser importante delimitar qué actividades lúdicas se pueden hacer que nos unan entre familias si vives con personas como por ejemplo tus papás, tus hermanos, o en el caso de que vivas con tu esposa, tu esposo, que convivas con tus hijos, implementar qué tipo de actividades te van a ayudar a relacionarte con ellos y que puedan construir en grupo. Entonces las actividades de esparcimiento mental van a ser muy importantes. Actividades como juegos mentales, actividades conversacionales van a ayudar a sostener en nosotros una conexión con las actividades que anteriormente veníamos desarrollando. Algunas personas están haciendo trabajo desde casa o teletrabajo, por lo cual pueden organizar sus espacios en las mismas rutinas que llevaban anteriormente, es decir, intentar organizar una jornada laboral dentro de los tiempos llamados tiempos de oficina y asimismo tomarse unos respiros para poder tener un tiempo para sí y revisar en redes sociales siempre que estas redes sociales los inviten a estar más cerca de las personas con las que anteriormente frecuentaban. No olviden que estamos en un momento en el que la tecnología nos está acercando un poco en medio de esta posibilidad de aislarnos para protegernos. Sin embargo, hay que tener en cuenta de qué forma nos vamos a conectar con los demás y qué tipo de uso vamos a hacer de esas herramientas. Entonces, como les venía diciendo inicialmente, ante estos sentimientos de miedo, angustia y temor, vamos a encontrar en las personas tanto actividades como espacios para poder conversar y poder dar cuenta del sentimiento que nos está generando malestar y a su vez poder descargarnos y compartir tanto las angustias como compartir ideas para poder hacer. Es importante que cada persona descubra qué tipo de actividad le ayuda a contener su necesidad o a contener su malestar. No hay una sola actividad para todas las personas, por lo que será muy importante que la persona descubra qué tipo de actividad le va a ayudar a congeniar con estos tiempos de aislamiento. Ahora, una vez determinado eso, va a poder implementar una serie de rutinas que lo van a ayudar. Esto para las personas para las cuales el proceso no ha sido exuberadamente generador de malestar. Para aquellas personas que, digamos, anteriormente contaban con algún proceso sintomático o con alguna afección emocional o mental, va a ser importante que continúen con las ayudas de sus equipos terapéuticos o de sus profesionales en salud mental, ya que este tipo de situaciones se pueden ligeramente agravar en la medida que el aislamiento produzca efectos secundarios, efectos contraproducentes que alimenten los síntomas que ya tenían. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, con el factor de la limpieza, y ante esta expectativa de que el virus puede estar en cualquiera de los contextos, pues va a alimentar enormemente su necesidad de ser obsesivos con la limpieza y de protegerse a sí mismos. Frente a eso, deben tomar medidas preventivas de aislarse de los medios de comunicación que constantemente están hablando de la forma en que el virus está afectando los contextos o espacios públicos. Ya saben que están dentro de sus casas y que dentro de sus actividades cotidianas ustedes pueden compensar, pueden realizar actividades para protegerse cada vez más de estos sentimientos de angustia. Ahora, nuevamente va a ser muy importante el apoyo de parte de un profesional en salud mental que los escuche, que los contenga y que los invite a pensar nuevas posibilidades, en especial
el encuentro con el otro a través de los medios virtuales va a ser un medio muy importante y relevante en tanto que podamos desahogar nuestra angustia y los episodios de frustración. Bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes, esperando que estas palabras hayan podido ayudar en la medida de lo posible para cada una de las situaciones, y agradezco a Clínica Psicológica por este espacio. Un saludo a todos y que estén muy bien.